Bienvenidas y bienvenidos. Hoy quiero ver este programa como si estuviéramos encendiendo la radio para conversar con la historia, con calma, con curiosidad y con una pregunta que vale oro. El tema de este podcast es Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 al 1791. Y lo que me interesa especialmente en esta idea, Mozart como genio de su época y como alguien que, a su manera, buscó la independencia. Cuando decimos independencia, podemos caer en una visión demasiado romántica, como si fuera solo hacer lo que uno quiere. Pero en la vida real y en el siglo XVIII, más que nunca, la independencia también es cuestión de decisiones, de identidad creativa y de negociar con un entorno que tiene normas, gustos y jerarquías. Mozart vivió en una época donde la música no dependía únicamente del talento, dependía de la red social, de los encargos, de los mecenas, de las cortes y hasta de quien tenía el poder de decir qué se escuchaba y qué se premiaba. Así que su genio no fue solo inspiración, fue también capacidad de construir una voz propia dentro de un mundo que podía limitarla. Y entonces nuestra pregunta guía de hoy es: ¿cómo se refleja en Mozart esa independencia creativa, estética y emocional, incluso dentro del sistema en el que vivió? Para analizarlo, primero pensemos en algo que aparece en las fuentes consultadas: la idea de que Mozart tenía una originalidad casi incuestionable, es decir, no era solamente un músico que copiaba. Había en él una asimilación tan profunda de lo que escuchaba que lo convertía en esencia propia. En palabras citadas en la lectura, se plantea que sus grandes impulsos no se quedaban en lo superficial. Rechazaba o asimilaba con tal totalidad que ya no podía separar lo oído de su propio carácter. Y aquí ya aparece un primer matiz sobre la independencia. Independencia no siempre es romper con el entorno. A veces es transformar el entorno hasta que deje de dominarte. Luego, la lectura que consulté marca una evolución clara en Mozart. Se menciona que, desde muy temprano, su producción fue creciendo y cambiando. Inicialmente, su obra presenta un carácter más lúdico, festivo y alegre. Pero alrededor de 1776 se describe un cambio notable hacia un estilo más expresivo y profundo, relacionado con experiencias personales, la muerte de su madre y el rechazo afectivo vinculado a Aloysia Weber, Polo Pujadas 2020. Esto me parece fundamental para el tema. ¿Por qué? Porque muestra que la independencia creativa también es emocional. Mozart no decide ser independiente solo con estrategias externas. Su música empieza a incorporar profundidad cuando su vida cambia. Y en ese proceso el genio se vuelve más autor. Ahora, si miramos su trayectoria, aparece otra dimensión. Mozart no vivía aislado. Estaba ligado a viajes, maestros, influencias y corrientes musicales de su tiempo. La lectura destaca que sus viajes potenciaron su contacto con corrientes importantes y menciona influencias de compositores como Corelli, Tartini, Boccherini, J.C. Bach, Schubert y los hermanos Haydn, entre otros. Entonces, ¿cómo puede ser independiente alguien tan conectado? La respuesta está en la selección. Mozart asimilaba influencias, sí, pero no para quedarse en ellas, sino para elaborar una propia forma de escribir y de imaginar. Y podemos ver algunos puntos importantes en la vida de Mozart. Uno de los puntos que podemos ver es Mozart y la independencia como transformación de géneros. Y vemos que en el siglo XVIII una parte clave de la vida musical era la ópera. Y la lectura menciona algo muy interesante,
que su propósito como compositor estaba marcado por una constitución de una ópera alemana que se apartara de la italiana. Aunque no lo logra del todo, sí aporta una superioridad musical, reforzada por estructuras y recursos dramáticos como los duetos, tercetos y concertantes. Esto se ejemplifica claramente con las bodas de Fígaro, 1786. Dicho de forma sencilla, incluso cuando Mozart está trabajando dentro de un género con convenciones, encuentra la manera de que su música no sea simplemente decorativa. Su música sostiene ideas, personajes y tensiones. Eso también es independencia. Hacer que el encargo no te sea dueño. Luego aparece Don Giovanni, 1787. La lectura lo describe como un drama jocoso, que alcanza expresiones artísticas altas y suma a la figura del seductor un carácter heroico y ético. Además, se destaca que Mozart está en un momento en el que el camino hacia nuevas sensibilidades se vuelve más fuerte. No se limita a lo esperado, sino que se impulsa complejidad moral y emocional. Y cuando llega Cos fan tutte, 1790, también se señala como un hito dentro del desarrollo de la ópera bufa, por su gran riqueza musical. En conjunto, estas obras muestran algo. Mozart no compite solo con su tiempo, lo reescribe con su lenguaje. También podemos ver otro punto muy importante, que es la independencia emocional y búsqueda de sentido en la flauta mágica. La lectura finaliza esta parte con la flauta mágica, 1971, encargada para el gusto popular vienés. Aquí la independencia cambia de forma, ya no se trata tanto de romper con un molde, sino de usar el contexto para entregar una obra con simbolismo, camino iniciático y equilibrio ante la fe y el conocimiento, mostrando una madurez donde el dolor se transforma en sentido. Este punto es clave para nuestra tesis. Mozart busca independencia no solo a través del estilo, sino a través del significado. También podemos ver otro punto muy importante, que es independencia como dominio técnico y como juego creativo. Además, podemos observar que también la lectura menciona que el estudio de Bach y Händel condujo a Mozart hacia obras instrumentales con arquitectura compleja, con contrapunto y belleza formal. Se citan sinfonías como Sinfonía en Re mayor, Sinfonía Praga, Sinfonía en Mi bemol mayor, la Sinfonía en Sol menor, K.550, y la Sinfonía en Do menor, además de Júpiter, donde se subraya un dominio estructural con contrapunto. Y en los últimos años se describe que Mozart experimenta de forma casi total la música por la música. Aparece como un espacio donde entrega su genio sin una única obligación extrema. Finalmente también se menciona el Requiem, K.626, como una obra inacabada que revela una superación del miedo a la muerte, mostrando serenidad y una creación religiosa ligada de manera natural al genio de Mozart. Y finalmente, para cerrar, como conclusión, Mozart fue un genio porque podía transformar el mundo sonoro con naturalidad, pero fue genio en búsqueda, porque esa naturalidad necesitó lucha, adaptación y decisiones. Su independencia se percibe en la evolución de su estilo, en la manera de elevar géneros tradicionales con profundidad dramática y en su capacidad para convertir influencias en lenguaje propio. Así, Mozart no solo pertenece a su época, también dialoga con la idea de que la libertad creativa se construye. Muchas gracias por acompañarme en este programa. Si te gustó este podcast, te invito a escuchar con atención sus obras y a fijarte en cómo cada pieza parece contar una identidad en movimiento. Hasta la próxima.